Ojalá vayan haciendo preguntas y vayan avisando si es que algo no se logra ver para yo proyectar la pestaña adecuada. La tarea que teníamos era esta, de una base de datos que estaba disponible en el UCM virtual. Teníamos que realizar una tabla de frecuencias para agrupar el índice de masa corporal en 4 intervalos, correspondiente de 0 a 18,5, a menos de 18,5, en bajo peso, el siguiente, normal, sobrepeso y obesidad. Si es correcto esto, no tengo idea, pero nos sirve para ejemplificar lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo hacemos esto en uno de estos programas SPSS o PSPP? Bueno, lo primero es importar los datos. Yo ya lo tengo aquí. En este caso copié toda la tabla. Voy a definir algunas variables que son importantes para la resolución de nuestra tarea. En particular, el índice de masa corporal es la variable 6. Así que aquí le voy a colocar IMC, Enter, y en etiqueta le colocamos índice de masa corporal. Profe, ¿Sí? sabe que yo intenté copiar los datos, pero solo me dejó copiar el sexo y no el IMC. El IMC solo me salía un punto, incluso dejándolo en escala numérica. ¿Cómo puedo arreglar eso? Me pasaba lo mismo, profe. Sí, a ver, Sí, Y no sabía mira, puros puntos. copiando y pegando, como decía usted, con las teclas, no con mouse. ya, y ni así le salía. No, No, Porque puros claro, puntos. copia puntos, ¿no? qué raro porque a mí yo no tuve ningún problema. A ver, si quieren voy a cerrar el archivo y voy a volver a abrirlo para que vean cómo se copian los datos. A ver, tenemos el Excel, que era este. Voy a copiar los datos correspondientes al sexo solamente. Control C. Vamos al programa. Y en la vista de datos no le colocamos clic derecho pegar, ¿ok? Porque eso va a pegar todo en una casilla simplemente. Nos ubicamos en la primera y control V. Y estoy teniendo el mismo problema de ustedes. Numérico. ¿Eso es lo que les pasaba recién? Creo que Sí. es eso. Eso mismo, profe. Ya. Qué raro porque a mí no me había pasado hasta ahora. Vamos a ver si podemos solucionarlo de alguna forma. Ah, ya, bueno. Estoy copiando letras. Por lo tanto, esto tiene que ser en modo cadena. Entonces vamos acá, nos colocamos en la primera casilla y colocamos control V. Y bueno, ahora ya los copio correctamente. Ahora voy a ir al Excel y voy a copiar solo lo que me interesa, que en este caso es el índice de masa corporal. Esta de aquí. Ojo, en mi Excel la separación de decimal está con comas. De repente ese podría ser el problema, porque si tienen, no sé, si en su Excel los números, la separación decimal es con punto, quizás tengan problema al momento de pasarlo al PSPP.
Así que podrían ahí tener algunos problemas. En mi caso, la verdad, yo instalé los programas y todo salió correcto desde un comienzo. Así que no tuve ese problema. Entonces me coloco en la variable siguiente, control V, y aparecen los números. Esta es S y esta es IMC. En etiqueta, este es el sexo y este es el índice de masa corporal. Ahora, si están teniendo muchos problemas con este programa, les recomiendo intentar instalar SPSS, que es como, entre comillas, el original. Ese arroja menos fallas, pero también es un poco más exigente con el computador. Yo pensando en que no todos iban a tener un buen computador, bueno, decidimos en conjunto con otros profesores intentar enseñar este programa que es mucho más liviano. Pero si este les arroja problemas y pueden instalar el otro, no hay ningún problema. Incluso el otro es más potente y tira menos errores. Profe, por los puntos parece, porque en mi Excel salen puntos y creo que eso no me deja Ya, copiarlo porque ese, intenté con coma y salió el toque. ya, entonces eso es el problema de puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo arreglar eso? Bueno, habría que ir a la configuración de Excel y ahí yo ya no sé mucho. Así que ahí no los podría ayudar. Profe, yo tengo coma y me pone puntos nomás. Oh, ahí ya está más raro porque, ok, si alguien tenía problemas por los puntos en el Excel, ahí ya detectamos el error. Pero si tienes el Excel tal como me parece a mí, con las comas, y aún así no puedes copiarlos, eso ya está raro y la verdad no sé por qué te puede estar pasando. ¿Será, po? Intenten instalar SPSS. Con eso quizás se le arreglen los problemas. Yo sigo acá. Copié la pestaña, bueno, la columna sexo, la columna IMC. En etiqueta de valor, ya sabemos que H hace referencia a hombre y que M hace referencia a mujer, que son los valores que aparecen aquí, H y M. Nosotros podemos alternar entre la vista completa con este botoncito de acá arriba, que también aparece en el SPSS. Entonces, eso es cadena, esto es numérico. Por supuesto, el sexo es de escala nominal. Les recuerdo, cuando ingresamos números, normalmente vamos a estar en escala, aunque no siempre, dependiendo del problema. Pero cuando ingresamos a los caracteres que no tienen orden, vamos a nominal. Si esos caracteres tuvieran orden, sería ordinal. Por lo tanto, en este caso, estamos en escala nominal. Y ya. ¿Qué nos pedía la tarea? Crear una tabla de frecuencias agrupada en la agrupación que nos estaba indicando en el PowerPoint. Entonces, nosotros vamos a transformar, recodificar en variables diferentes. En el SPSS no se lo puede mostrar porque básicamente es el mismo menú. ¿Cuál es la variable que vamos a recodificar? Es el índice de masa corporal. Le vamos a colocar un nuevo nombre, IMC agrupado, por ejemplo, y este es el IMC agrupado. Le colocamos cambio y ya estamos listos para ingresar los datos. ¿Dónde ingresamos los datos anteriores y nuevos? En la pestaña de acá. Y aquí me parece que no se proyecta la nueva pestaña, así que sería esta de aquí.
Aquí. Los intervalos. Déjenme ver cuáles son. Ya, son. Si su IMC es inferior a 18,5, está dentro de los valores correspondientes a bajo peso. Inferior a 18,5. Entonces, podemos colocarlo desde el mínimo hasta el valor. 18,4. Es inferior a 18,5. Por lo tanto, 18,4. Y le vamos a colocar 1. También podríamos colocar acá, convertir en cadena de caracteres y colocar inmediatamente aquí bajo peso. Yo lo voy a hacer así porque a veces podría traer problemas eso. Le colocamos añadir. Entonces, desde el mínimo a 18,4 le vamos a asignar el valor de 1. El segundo intervalo es de 18,5 a 24,9. 18,5 a 24,9. Por lo tanto, eso es un rango de 18,5 a 24,9. Le asignamos el valor inmediatamente posterior, que es el 2, y agregamos. Entonces, desde 18,5 a 24,9 le asignamos el 2. Luego, tenemos de 25 a 29,9. De 25 a 29,9. Entonces, vamos de 25 a 29,9. Le vamos a asignar el valor de 3, añadir. Y el último intervalo es 30 o superior. Entonces, ese podríamos agregarlo acá. De 30 hasta el supremo. De 30 en adelante. Y vamos a agregar el valor de 4. Añadimos. Podemos ver aquí todos los intervalos que acabamos de crear. Y lo podríamos editar en caso de que nos hayamos equivocado en algo. Como yo lo veo todo bien, vamos a continuar. Luego OK. Y se nos crea nuestra nueva columna con el IMC agrupado. Y aquí está la etiqueta que nosotros le asignamos bajo el problema. Entonces ahora podríamos asignar los valores. El 1 decía bajo peso, el 2 decía normal, el 3 sobrepeso y el 4 obesidad. ¿Está todo bien? OK. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Una tabla de frecuencia general. Disculpen, estoy aceptando gente acá. Una tabla de frecuencia general, entonces. Vamos a analizar estadística descriptiva o estadísticos descriptivos, parece que decía en SPSS. Frecuencias. El IMC agrupado es la variable que nos interesa. Ahora, yo no estoy interesado en estos estadísticos por ahora, así que los voy a eliminar. Lo único que me interesa es que la tabla de frecuencia aparezca disponible. Y voy a OK. Nos aparecen los resultados. Déjenme proyectarlos. Nos aparecen resultados de acá.
El problema es que aquí no aparecen las categorías donde no hay valores, pero eso tampoco es problema. Se pueden agregar perfectamente editando. El sobrepeso, tenemos 53 personas y con obesidad un 47. Como en las demás categorías no hay personas, no aparecen aquí. Estos valores son simplemente los valores que le asignamos para hacer la definición de los intervalos. Y ese punto es porque yo me equivoqué, así que eso tendríamos que corregirlo ahora. ¿Cuál fue el error? Bueno, cuando copiamos desde un Excel en este programa, al final nos crea esos dos puntitos, se eliminan y se soluciona. ¿Ya? Entonces, esa era la primera parte de la tarea. Siguiente, nos piden una tabla de frecuencia para hombres y una tabla de frecuencia para mujeres. Cuando queremos dividir los resultados dependiendo de una categoría, nos vamos a dividir archivo. Datos, dividir archivo. En SPSS se llama segmentar archivo, que cumple la misma función. Aquí vamos a organizar los resultados por grupos. Yo quiero que los resultados me los agrupe en hombres y mujeres. Por lo tanto, selecciono los grupos de organización como la variable S, que es el sexo. Lo demás no es necesario toparlo. Ok. Vamos nuevamente a analizar frecuencias. El menú se nos guarda tal como lo habíamos seleccionado la última vez. Así que apretamos OK. Y nos salen nuestros resultados. Hombres acá arriba, 28 con sobrepeso, 22 con obesidad, de un total de 50. Mujeres acá abajo, 22 con sobrepeso, o sea, 25 con sobrepeso, 25 con obesidad. ¿Ok? Los resultados obvios que eran lo que nos estaban pidiendo. Les quiero mostrar una cosita más. También, muchas veces, en vez de pedir organizar los resultados por grupos, podríamos colocarle en comparar grupos. Apretamos OK. Analizar, estadísticas descriptivas, frecuencias, todo igual. Y parece que delante le coloqué. A ver. Organizar resultados por grupos. Ya está bien. Sí, entonces dividir, comparar grupos. Y aquí se puede. Apretamos OK y aquí nos va a comparar los grupos. O sea, básicamente entrega la misma información anterior, pero más compacta. Sobre todo en SPSS se nota mucho. Entonces, ahora nos están pidiendo, como última parte de la tarea, gráficos asociados a cada resultado. Vamos a calcular, a graficar eso. En vez de gráficos, podemos hacerlo en el mismo menú de las tablas. Acá aparece una pestaña que salen gráficas. Se las voy acá a compartir. Y aquí es donde ustedes tienen que aplicar sus conocimientos para decidir qué gráficas tienen sentido y cuáles no. Yo voy a graficar todo nomás y ahí vamos a ir discutiendo qué gráficas aplican y cuáles no. Podríamos seleccionar frecuencias o porcentajes.
En este caso va a coincidir porque tenemos 100 personas, pero muchas veces quizás nos interesan los porcentajes. Yo lo voy a colocar como porcentaje. Continuar y OK. Les comparto los resultados. Entonces tenemos variable, sexo, valor H, que significa hombre. Con sobrepeso tenemos 28 personas, con obesidad tenemos 22. Este es el histograma que nos arroja. Este es el gráfico de circular, gráfico de torta, si quieren. Y este es el gráfico de barras. Aquí hay que considerar algo. En el eje horizontal, eje X, nosotros tenemos sobrepeso o obesidad. Esto es una variable ordinal, porque si bien son palabras, estas palabras tienen un orden, que íbamos de bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad. Tienen un orden, por lo tanto es una escala ordinal. Bueno, no aparecen los que no tienen casos, pero de nuevo eso se puede corregir. El histograma, en este caso, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, si ustedes llegaran a presentar un histograma aquí, eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque el histograma, primero, tiene sentido cuando teníamos una variable en el eje X continua, toma muchos valores y es muy dispersa. En este sentido, en el eje X nosotros tenemos dos valores nomás. En este caso se nos está representando el 3 y se nos está representando el 4. ¿Por qué? Porque 3 nosotros le asignamos el valor de 3 al sobrepeso y les asignamos el valor de 4 a la obesidad. Pero estos valores son de referencia para introducir estos datos al programa simplemente. No tienen ningún valor al momento de hacer el análisis. Lo que hace el histograma es considerar esos valores. Por lo tanto, el histograma tampoco tiene ningún valor. Fíjense que la de media es 3,4, porque me está promediando estos valores ponderados por su frecuencia. No tiene sentido. Entonces, si yo quisiera un gráfico, podría perfectamente ir al gráfico agrupado, o sea, al gráfico circular, donde aquí yo veo claramente que las personas con sobrepeso son más que las personas con obesidad. Y acá tenemos un histograma, un gráfico de barras que me indica algo parecido, solo que esta vez con los porcentajes acá en el eje vertical. Aproximadamente un 55% tiene sobrepeso y aproximadamente un 40 y algo tiene obesidad. Acá están los porcentajes exactos, 56 y 44. Bueno, el mismo trabajo para las mujeres. Mujer, valor M, frecuencia 25-25, 25 con sobrepeso, 25 con obesidad. La misma lógica sobre el histograma, no tiene sentido. El gráfico de tortas, 50%, gráfico de barras, ambas llegan al 50%. Y eso era lo que había que hacer. Esa era la tarea, es simplemente para ir conociendo los menús de nuestros programas y para ir entendiendo que toda esta parte teórica que estamos viendo se aplica a la parte computacional. ¿Por qué? Porque nosotros en los programas podemos hacer de todo, pero va en nuestro conocimiento en saber cuáles son las cosas que podemos hacer y que tienen sentido hacerlas, ¿ya? No son, de hecho, me ha tocado ver tesis donde en base de datos grandes con las que trabajan, le asignan el valor de 0 a hombre, 1 mujer, ¿ya? Entonces, en vez de colocar HHM como aparecía en esta base de datos,
colocaban 0 y 1. Y al final, en los resultados de la tesis, aparece el promedio entre esos 0 y 1, promedio 4,56. ¿Qué sentido tiene calcular ese promedio? Ninguno. Ninguno, porque el 0 y 1 es simplemente para el uso computacional. Entonces, quiero que tengan muy bien claro eso. Vayan pensando siempre de qué variables y de qué tipo son las variables con las cuales están trabajando. Y a partir de eso vamos a averiguar qué tiene sentido hacer y qué no. Y si logramos hacer eso, vamos bastante bien con respecto a todo lo que implica este curso. Al menos esta parte, que es la parte estadística del curso. A mí me pidieron hacerla muy poco matemático y muy aplicada, pero no podemos escapar de la parte matemática. Por lo tanto, tenemos que ver algunas de estas fórmulas, si quieren, fórmulas para trabajar al momento de calcular promedios y entender qué significa un promedio, calcular medianas y entender qué significa una mediana, etc. Entonces, vamos a la clase de hoy. Esta clase de hoy no va a entrar en el taller de la próxima semana. Ahora, ¿cuántos hay en el curso? 53. Ya. Entonces vamos a pasar esta parte y les explico cómo va a ser la evaluación de la próxima semana. Ya. Medidas de resumen. Estas medidas, dice, estadísticas resumen al conjunto de datos. Nosotros hemos utilizado estos resúmenes toda nuestra vida cuando calculamos promedio, cuando contamos al ojo, cuando resumimos, etc. Siempre las hemos ido utilizando. Y, bueno, como dice aquí, también se los denomina estadísticos. En el programa SPSS y PSPP muchas veces aparecen como estadísticos y recién, bueno, se los voy a mostrar, nosotros vimos que aparecía como estadísticos en el PSPP. Vamos a analizar estadísticas descriptivas, frecuencias, y aquí fíjense, estadísticos, y aparecen estos indicadores. Media, desviación estándar, mínimo, máximo, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, etc. ¿Ya? Entonces, se llaman estadísticos. Volvamos a la presentación. Estas medidas se clasifican en medidas de posición, dispersión y medidas de forma. Vamos a comenzar con las medidas de posición y en particular con este subgrupo medidas de tendencia central. ¿Qué es una medida de posición? Estas son medidas que entregan la posición relativa que poseen los individuos dentro de la distribución. Bueno, eso. Primero tenemos las medidas de tendencia central, que tienden a ubicarse en el centro de la distribución, de ahí su nombre, entre las cuales encontramos la media, la mediana y la moda, que vamos a ir definiendo ahora. ¿Cuál es la idea de la medida de tendencia central? Resumir toda la información en un número. Eso es lo que buscamos con estas medidas de tendencia central. Por ejemplo, cuando ustedes acumulan notas en todo el semestre, todas esas notas finalmente las resumimos en una, que es el promedio, en este caso. Después, todas las notas que tienen en cada uno de los ramos, de nuevo, las promedian con un promedio ponderado y calculan su promedio semestral. Y a lo largo de toda su carrera acumulan todos los promedios semestrales
tienen una nota final, que después se promedia con la de la tesis, o dependiendo cómo funcione su carrera. Pero la cosa es que vamos promediando cada vez, vamos perdiendo información, por así decirlo. Vamos perdiendo notas y las vamos resumiendo en una. Y bueno, también tenemos los percentiles, los famosos percentiles, que tienden a ubicarse en distintas partes de la distribución de la variable, que son los cuartiles, los deciles, los famosos quintiles, etcétera. Que vamos a ver ya, creo que la próxima clase por el tema del tiempo. Entonces, comencemos. La moda, tal como dice la definición acá, corresponde al valor o categoría con más alta frecuencia en los datos. Con más alta frecuencia, simplemente eso. El uso de esta medida es para cualquier tipo de variable. La podemos calcular en variables numéricas, variables de carácter ordinal, nominales, etc. Recién estamos viendo que habían personas que podían agruparse en bajo peso, normal, sobrepeso, obesas. Y el tipo, bueno, el sobrepeso tenía más personas, por lo tanto el sobrepeso es la moda, en ese caso. Y eso es una variable ordinal. Entonces, no es necesario que sean números en este caso. En el caso de variables cuantitativas, los datos pueden ser agrupados en clases y la moda se define como la marca de clase que tiene la mayor frecuencia. Esto lo vamos a explicar luego con un ejemplo. Pero cuando hablamos de variables agrupadas, nosotros calculamos la marca de clase, que es un número representativo del intervalo, y a partir de él hacemos los cálculos de, por ejemplo, la moda. Y pueden existir más de una moda en un conjunto de datos. Un conjunto de datos que tiene 2 modas se llama bimodal, si tiene 3 modas, trimodal, y en general, si tiene muchas modas, le llamamos multimodal. Antes de continuar, vamos a ir explicando un poquito estas cosas Denme un segundo. Estoy abriendo el programa para la pizarra. Ya. Acá. Entonces, si un conjunto de datos, por ejemplo, está formado por el 1, 2, 3, 3, aquí tenemos que nuestra moda, que la vamos a definir de ahora en adelante como MO, o M sub 0, o M sub O, es 3. Y aquí hay un error que se comete bastante, confundir la moda con la frecuencia de la moda, que en este caso es 2 porque el 3 está repetido 2 veces. Si tenemos un conjunto del tipo 1, 2, 2, 3, 3, nosotros decimos que la moda es el 2 y el 3. Es un conjunto bimodal. Porque
el 2 y el 3 están repetidos 2 veces y el 1 está repetido una vez solamente. Si nosotros tenemos un conjunto de este tipo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, nosotros decimos que no tiene moda. Porque todos los elementos están repetidos la misma cantidad de veces. Son detalles, pero de repente podrían ser relevantes. Así que es bueno que los vayamos aclarando inmediatamente. La diferencia entre el caso 2 y el caso 3 es que acá las modas tienen una frecuencia mayor que en este caso el 1. En cambio acá todos los elementos tienen la misma frecuencia, por lo tanto no hay ninguno que destaca y decimos que no tiene moda. Ya no es un conjunto con 3 modas, sino que simplemente no tiene. Ahora, cuando tenemos tablas de frecuencia, por ejemplo, agrupados entre el 0 y el 2 y el 4, y el 4 y el 6, con frecuencias 1, 3 y 1, acá nos damos cuenta que la frecuencia que más grande es la del 3, por lo tanto este es el intervalo modal. A esto le llamamos intervalo modal. Y tal como decía la diapositiva, el intervalo modal en muchos casos se resume a un valor. Y ese valor es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? El promedio entre los valores extremos del intervalo, entre el 2 y el 4. ¿Ya? Esto entonces le llamamos marca de clase. Entonces, si quieren, acá podemos colocar la marca de clase, que en este caso es 1, 3 y 5. Es como que el intervalo nosotros lo resumimos a un número. ¿Y cuál es el número? Obvio de pensar al momento de resumir un intervalo en el valor central. Y ese es el promedio entre el 0 y el 2. Sumo el 2 más el 0 y lo divido en 2. 1. Sumo el 4 más 2, 6. Lo divido en 2, 3. Es el valor central. El valor que está a la misma distancia del 2 que del 4. Recuerden ir preguntando si surgen dudas. Entonces, eso sobre la moda. La mediana. Déjenme proyectar esta un poquito más grande. Ya. La mediana corresponde al valor central cuando las n observaciones se ordenan de menor a mayor. Importantísimo, la mediana es la única medida de tendencia central que exige que los datos estén ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Vamos a llegar a la misma conclusión, pero tienen que estar ordenados. Es decir, considere las siguientes observaciones de una muestra de tamaño n, x1, x2 hasta xn. Además, si ordenamos estas observaciones de menor a mayor, tenemos que este es el primer elemento y este es el último. Entonces la mediana se calcula así dependiendo de si el tamaño de muestra es impar o es par. Importante acá, esto lo voy a explicar luego. No se puede usar esta medida si la escala de medición de la variable es nominal, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Les recuerdo, una variable de tipo nominal no tiene orden. Por lo tanto, no tiene sentido la mediana, ya que la mediana se calcula en una muestra ordenada.
Por ejemplo, si yo quiero calcular la mediana de el sexo de una persona, hombre, mujer, no tiene sentido, porque es una variable nominal. Normalmente tiene solo sentido cuando estamos trabajando con variables numéricas o variables ordinales, aunque con algunos cuidados. Y como última observación, su cálculo no es afectado por la existencia de datos atípicos. Los datos atípicos son datos que se escapan de lo normal. Son datos o muy grandes o muy pequeños. ¿Cuál es el problema con los datos atípicos? Que, sobre todo, al momento de calcular el promedio, que es la siguiente medida de tendencia central que vamos a ver, disparan el promedio hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces el promedio, si bien es una medida muy potente, causa bastantes conflictos cuando tenemos datos atípicos. En esos casos es muy importante considerar la mediana para hacer los cálculos, ya que esta no se desvía con datos atípicos. Voy a llevar esta diapositiva acá a la pizarra para que la estudiemos acá y entendamos todo. Entonces, imaginen, yo tengo el conjunto de datos 3, 4, 1, 7, 8, 9. Para calcular la mediana, bueno, voy a colocar 9 y 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Esta notación me interesa que la conozcan porque de repente estuve leyendo para preparar la clase varios papers hojeándolo, varios papers relacionados a temas de ciencias de la salud, y de repente se ocupa esta notación, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con ello. Esta es mi muestra. Este es el primer valor. Le llamamos x1, este es x2, este es x3, este es x4, x5, x6 y x7. Luego, esta muestra nosotros la podemos ordenar de menor a mayor. 1, 1, 3, 4, 7, 8, 9. Y una vez la muestra está ordenada, al primer valor le llamamos x y entre paréntesis 1. Este es el segundo, x entre paréntesis 2. Y este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, x7. Entonces, siempre que la muestra está ordenada, normalmente nos referimos al elemento en cuestión con un paréntesis en el subíndice. ¿Cómo calculamos la mediana? Bueno, mi mediana, primero, como es una cantidad de datos impar, la vamos a calcular con esta fórmula. X y el subíndice entre paréntesis n más 1 partido en 2. O sea, x, como tengo 7 datos, 7 más 1 partido en 2. Y esto es x, 8 dividido en 2, 4. Entonces la mediana es el x que está en la posición 4. 1, 2, 3, 4. Es 4. ¿Ya? Ojo, este 4 de aquí es totalmente distinto de este 4 de acá. Este indica la posición y este indica el valor del dato en esa posición. Ya no se vayan a confundir. De hecho, voy a borrar esto para que nadie se confunda. Y le voy a colocar 5, 5, 5. Ya, fíjense que estos datos del medio no cambian en nada. Solo que ahora ya no repetimos ese 4 dos veces. Eso
en el caso de una muestra, de una muestra de tamaño impar. Si queremos hacer algo en una muestra de tamaño par, por ejemplo, 1, 3, 4, 7, lo que hacemos, tal como aparece la fórmula, es ordenar los datos, cosa que ya están, por lo tanto este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Luego calculamos x y abajo n partido en 2, lo voy a anotar más grande acá para que lo vean, n partido en 2 más 1 y todo eso dividido en 2. O sea, en este caso tengo 4, por lo tanto n es 4 y me queda 4 dividido en 2, 2 más 4 dividido en 2, 2 más 1, 3 dividido en 2. Y lo que estoy haciendo es tomar el segundo elemento, que es el 3, sumarle el cuarto elemento, que es el 4, y dividirlo en 2. 7 dividido en 2, 3,5. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es tomar los dos elementos centrales y promediarlos. Cuando era impar no tenía que promediar porque hay un elemento central. Este elemento central tiene 3 datos a la izquierda y 3 datos a la derecha. Aquí no hay ningún dato, porque si yo elijo el 3, tiene 1 a la izquierda y 2 a la derecha. Entonces yo tengo que promediar los dos del medio, y en este caso me da 3,5. Y bueno, esa es la mediana. ¿Por qué se dice que la mediana no se afecta por datos atípicos? Porque imaginen, en vez de ese 7 yo hubiera tenido 7000. La mediana sigue siendo la misma, porque considera el segundo elemento y el tercero. Y da lo mismo este valor. Mientras sea mayor de 4, mi mediana no va a cambiar en nada. Por eso es que no se ve afectada por los datos atípicos. Volvamos acá, ¿no? Volvamos acá, a la diapositiva. ¿Ya? Y por último, la media. Quizá la más conocida, la más importante, pero no hay que olvidar que tiene bastantes problemas en algunos casos. Por ejemplo, cuando tenemos datos atípicos. Dice, definición de media. La media o promedio aritmético de un conjunto de n datos, digamos, x1 hasta xn, no tienen paréntesis, por lo tanto no tienen por qué estar ordenados. Viene dado por esta fórmula de aquí. X barra, este X con una línea arriba, normalmente la vamos a utilizar para el promedio. Y es la suma de todos los datos dividido en el total. La suma de todos los datos dividido en el total. Si ustedes tienen 7 notas en el semestre, esas 7 notas las suman y la dividen en n. Ya, vamos a ir de nuevo a la pizarra para intentar explicar esta parte. Porque si bien tenemos un promedio que es normal, nosotros también tenemos promedios ponderados, tenemos promedios que se desvían debido a la presencia de datos atípicos, tenemos promedios que evitan el desviarse. Bueno, acá dice mediana, pero es media. Lo voy a corregir. Entonces, si yo tengo un conjunto que tiene los datos 1, 2 y 3,
lo que yo hago para calcular el promedio es sumar los datos y dividirlo en el total. 6 dividido en 3, 2. ¿Por qué decimos que el promedio se desvía con los datos atípicos? Porque yo podría tener 1, 2 y 7003. El promedio va a ser 1 más 2 más 7003 dividido en 3. Y eso nos da 3, 4, 5, 6, 7006 dividido en 3. Y eso nos da 7006 dividido en 3. Esto es aproximadamente 2335. Les recuerdo además que el igual, este igual, se ocupa para medidas exactas y este más ondeado es una aproximación. Entonces, fíjense, cambié solamente un número y el promedio cambió de 2 a 2000 y algo. En el caso de la mediana, yo cambié un número, pero la mediana no se desvió en nada. Es por eso que nosotros decimos que la mediana... me equivoqué, acá le coloqué el nombre al revés. Claro, esta es mediana y la otra era media. Nosotros decimos que la mediana es una medida robusta, porque es resistente a valores atípicos, mientras que la media, el promedio, no es resistente y se desvía muy fácilmente. ¿Qué hacemos para evitar que un promedio se desvíe? Podemos utilizar lo de acá, que es una media recortada al X%, 5%, 10%, que son muy comunes en investigación. ¿Cómo se definen? Es el promedio de los datos sin considerar el 5% más pequeño ni el 5% más alto. Entonces, el uso de esta media es exclusivamente variables cuantitativas, ya cuando estamos relacionados a números. La media puede ser afectada de manera desproporcionada por la existencia de datos atípicos, por datos fuera de lo común, tal como lo acabamos de ver. Y la media recortada al 5% o al 10% si quieren, comúnmente no es afectada por valores atípicos. ¿En qué consiste una media recortada? Nosotros tenemos un conjunto de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No sé qué número anoté ahí. 1.000.000. Ya sabemos que el promedio se va a desviar increíblemente a la derecha. Por lo tanto, no va a estar representando quizás de la forma en que nosotros quisiéramos el promedio, el conjunto de datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Podemos calcular una media recortada. Una media recortada al 10%. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que quitamos del conjunto de datos el 10% más grande y el 10% más pequeño. En este caso, como son 10 valores, vamos a quitar ese y vamos a quitar ese. Y vamos a promediar tal como lo hicimos antes, pero con estos valores centrales solamente. 2 más 3 más 4 más 5. Así. 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 dividido en 8. Y eso nos da 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 dividido en 8 nos da 5,5. 5,5. Que sería una media, pero recortada para evitar precisamente la presencia de datos atípicos. Si yo no recortara los datos atípicos, mediante este 10% tendría que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 1.000.000. Y eso lo tendría que dividir en 10
y esto me da aproximadamente 100.000. Miren la diferencia. 100.000 a 5,5. Si nosotros vemos nuestro conjunto de datos, quizás podamos pensar que la media recortada está representando mejor el conjunto de datos que tenemos aquí, ¿ya? Porque este 100.000 se vio especialmente desviado por la presencia de solamente un número. Es, por ejemplo, cuando calculamos el salario promedio. Si hay mucha gente que gana el mínimo, pero hay una o dos personas que ganan muchísimo, quizá el promedio se va a disparar a 1.000.000 o algo así, pero es realmente representativo ese millón de la población que estamos analizando, quizás no lo sea, ¿ya? Es un promedio y está correcto, pero ¿tiene valor al momento de hacer nuestro análisis? Quizás no. Entonces, en esas cosas nosotros tenemos que ir pensando al momento de decidir si vamos a trabajar con una media normal, vamos a trabajar con una media ponderada. Y les voy a explicar la media ponderada. Y si vamos a trabajar con una media recortada. Otra media importante que no la tomé en cuenta acá, pero sí se la voy a explicar, es la media ponderada. Se la voy a explicar con un ejemplo bien cercano. Nuestro curso. Nuestro curso consta de 2 unidades. La primera unidad, que es la que yo les hago, representa el 45% de la nota final, mientras que la otra unidad representa el 55%. Dentro de este 45%, nosotros tenemos un primer taller que equivale al 30% y una segunda nota que equivale al 70%. Por lo tanto, imaginen, yo me saco un 4 en el taller 1 y un 7 en el taller 2. ¿Cómo voy a calcular mi 45%? Yo lo voy a promediar. Y lo voy a dividir en 2, pero cada una de las notas las voy a ponderar por el porcentaje respectivo. Entonces el 3 lo multiplico por 0,3 porque tiene menos importancia que el 7, que lo voy a multiplicar por 0,7. Y ahí voy a calcular. Y esa nota va a representar el 45% de mi curso. Eso es una media ponderada. Es sumar, tal como lo hacemos con la media, pero multiplicando, eso es, ponderando, por cierto porcentaje, cierto decimal. Volvamos a la diapositiva. Acá. ¿Ya? Cuando tenemos una distribución de frecuencias, una tabla de frecuencias, nosotros lo que hacemos es calcular de nuevo una media ponderada, porque el valor en la posición I se multiplica por la frecuencia con la que aparece en ese intervalo, por la frecuencia que aparece en ese intervalo. Entonces, bueno, ya se nos fue la hora. Bueno, voy a demorarme unos 5 minutitos más. Miren acá, tenemos, dada la siguiente tabla de frecuencia, hay que calcular media, mediana y moda, utilizando los datos agrupados. Voy a ir rápidamente a nuestra pizarra. Y vamos a hacer muy corto esto. Acá. La moda, nos fijamos en la frecuencia, 8, por lo tanto no me voy a complicar,
y no voy a calcular la moda en sí, sino que voy a calcular el intervalo modal. ¿Ya? El intervalo modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia. La mediana, bueno, para la mediana nosotros tendríamos que contar cuántos datos tenemos. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 datos. Por lo tanto, deberíamos ir al dato que está en la posición 15. 29 más 1 dividido en 2. 15. Si es que no conté mal. A ver. Profe, hay 30 datos. Es 30, ¿cierto? Sí, eso estaba viendo, gracias. Sí, es 30 datos. Y por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es promediar el dato 15 y el dato 16 y dividirlo en 2. Normalmente, en estos casos, lo que hacemos es calcular la frecuencia acumulada, 6, 10, 18, 25 y 30. Y fíjense que el dato 15 y el dato 16 están en este intervalo. Por lo tanto, ese es nuestro intervalo modal. Este paréntesis abierto. ¿Ya? Los datos del 1 al 6 están en el primer intervalo. Luego, los datos del 7 al 10 están en el segundo intervalo. Los datos del 11 al 18 están en el tercer intervalo. Y como yo estoy interesado en los datos 15 y 16, ambos están en este intervalo. Por lo tanto, así estoy calculando mi intervalo de la media, más que la media, porque la media tiene una fórmula un poco más enredada, pero su uso es tan pequeño que no tiene mayor sentido calcularla. Para el promedio, lo que nosotros hacemos es calcular la marca de clase del intervalo, aunque hay otras fórmulas que consideran el promedio en sí. Pero la marca de clase, les recuerdo, es el promedio de cada intervalo, 47,7 más 48,7 dividido en 2, y esto es 48,2, y así con el resto. Luego, lo que hacemos es tomar ese 48,2 y multiplicarlo por su frecuencia. El 48,2 multiplicado por su frecuencia y así sumado con los demás. Y eso se divide en el total de datos, que es 30, y obtenemos nuestro promedio en datos agrupados. Entonces, de esa forma se calcula para tablas pequeñas de ese tipo. Y ahora vamos a ir al PSPP acá. Yo quiero analizar estadísticos descriptivos, frecuencia. Ahora ya no voy a considerar, voy a reiniciar esto. Ahora voy a considerar el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal tiene más información que el agrupado. El agrupado es el que creamos nosotros y hay 3 tipos solamente. En cambio, el índice de masa corporal es un valor para cada persona. Y acá están los descriptivos. La media, desviación estándar, mínimo, máximo. Estos son estadísticos de dispersión. Por lo tanto, por ahora no los vamos a considerar. Y yo no quiero una tabla de frecuencia y eso lo puedo definir acá. Entonces, de esa forma, el programa me arrojaría la media solamente. Si yo quisiera analizar un poco más, voy a descriptivos.
En descriptivos elijo el índice de masa corporal y acá los estadísticos puedo incluir media y otros estadísticos que aún no hemos visto. En OK pueden aparecer nuestros todo lo que pedimos analizar. También podríamos ir a explorar, índice de masa corporal, y en estadísticos presionar descriptivos. Esa tabla no la están viendo, pero presionamos descriptivos y bueno, se los voy a mostrar. ¿Dónde dijimos? Descriptivos. No. Analizar, explorar, IMC, estadísticos, descriptivos, OK. Y nos arroja la tabla que estamos viendo aquí, donde nos arroja la media, la mediana y otros descriptivos que tenemos que analizar en la siguiente clase. Bien. Y bueno, eso era lo que me interesaba mostrarles por ahora. Esto está dividido en hombres y mujeres. Por eso aparece así. Ya, me apuré al final para no pasarme en el tiempo que me dijeron que me demorara. Pero sobre la evaluación de la próxima semana. Y con esto termino. ¿Cómo lo vamos a hacer? La evaluación va a empezar a las 2:30 y está pensada para ser resuelta en 1 hora y media. Yo les voy a dar 3 horas para resolverla, para evitar cualquier problema al enviar el archivo, con falta de internet, etc. Va a consistir en unas preguntitas que ustedes tienen que ir respondiendo y va a tener una parte aplicada en estos programas, SPSS o PSPP. Así que ojalá tengan un computador a mano durante esa tarde. Tengan eso, a mano un computador con el programa instalado. Y va a ser individual. Ustedes van a tener que hacer un archivo Word y subirlo a una pestaña que va a estar abierta en el UCM virtual, tal como lo hicimos con la tarea de la otra vez. Así que, bueno, de esa forma se va a hacer, ¿ya? Van a hacer preguntas de todo tipo. Muy parecido a lo que hemos trabajado y los contenidos, por supuesto, que se han abordado durante el curso. Y bueno, eso ya. No sé si tienen alguna duda por la evaluación de la próxima semana. Está de más decir que es completamente individual y en el caso de este curso, en algunas cosas se nota la copia, ¿ya? Porque de repente ustedes tienen que inventar un contexto y que alguien invente un contexto exactamente igual que el de otra persona, es raro. Así que eviten cualquier intento de copia. La evaluación es, no sé si sencilla, pero si han trabajado en lo que hemos hecho en clase, han hecho las tareas, no van a tener ningún problema en hacerla.
Así que eso ya, que estén muy bien. Ahí en la diapositiva les quedó una tarea que ustedes podrían hacer para también Profe, preparar un ¿puede parar poquito la la próxima grabación, semana. por favor? Ah, es verdad.